Ahí estamos. Bien. Mis amados, les saludamos en esta hermosa, ¿cierto? Tarde de adiestramiento de parte del Eterno, en su riqueza, en el tesoro más grande que es su palabra, para poder crecer, como decíamos el miércoles pasado, para madurar, hablando del discernimiento, del entendimiento, ¿cierto? Dejamos bien trazado lo que era, y cómo el discernimiento no es, se interpretó mal, faltó decir, y quiero, junto ahí mi hermano Erwin, en esta tarde, se interpretó mal este espíritu de discernimiento en el aspecto de que usaba como adivinación sobre la gente. Entonces, lo profundo de este espíritu es tener la capacidad de ver lo bueno, lo malo, retirarse de lo bueno, de lo malo y caminar en el bien del Eterno. Entonces, establecíamos varias cosas ahí, ¿no? Hoy damos gracias al Eterno que estaba viendo mayor claridad, estamos echando por tierra todo paradigma con respecto a los dones que el Eterno ha establecido para su quejilá. Tenga claro esto, para su quejilá, para que podamos edificarnos y ser esa quejilá en movimiento de vida a los que, ¿cierto?, están perdidos. Así que agradecido del Eterno por estar aprendiendo, por estar siendo improntado con su verdad, ¿cierto? No es que seamos la verdad en esto que el Eterno está trabajando en nosotros. Cuando nos ponemos a trabajar y ponemos por obra esto que nos enseña, vamos caminando en la verdad. Entonces, hemos echado por tierra que la Biblia no es un libro religioso, no es un libro alternativo para que lea, no, es un libro de vida, es un libro de verdad, conforme a cómo tú los incluyas, lo estudies. Así que aquí estamos aprendiendo acerca de cómo tener la identidad de hijo y el bien que el Eterno tiene para nosotros. Así que agradecido del Eterno, que le obre en su mente, en su corazón, con su palabra, que es poderosa, que es luz, y echa por tierra toda tiniebla, todo espíritu extraño, todo espíritu de engaño, y es por eso que les animamos, ¿cierto?, a seguir escudriñando en todo lo que estamos soltando. Así que aquí me acompaña nuestro amado hermano Erwin, y ya comenzando, ¿cierto? Así que, ¿cómo está, hermano Erwin? Bien, bien, gracias a nuestro papá, contentos de volver a estar en esto que es tan especial de meditar en la escritura, de mirarnos en ella, de instruirnos a través de ella para realmente ser edificados. Es lo que siempre los dones están apuntando, la edificación del cuerpo, de la quejilá. Así que les saludo a todos mis amados y amadas en Yeshua, a los que viven en Argentina, en Colombia y en otras naciones. Les saludamos con mucho cariño, con mucho aprecio. Hoy, con la ayuda de nuestro Padre, queremos a ver si abarcamos estos dos dones que están bastante amalgamados, bastante juntos, como es diversidad de lenguas y luego dice interpretación de lengua. Estaba buscando
¿cuándo fue la primera vez que se habló de idiomas? Porque las lenguas tienen que ver con idiomas. En el capítulo 11 de Génesis, Jehová dice que en aquel entonces los hombres estaban muy unidos. Dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban la misma palabra. La palabra y el idioma siempre están relacionados. Dice que al emigrar del oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí y comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos, endurezcámoslos con fuego. En esa región se usaba ladrillo en lugar de piedra y la brea en lugar de mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyámonos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de eso, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. Esto es interesante. ¿Cómo Jehová usó los idiomas para que los hombres no pudieran entenderse entre sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban, en su corazón se estaban haciendo un nombre, querían competir con Jehová. Y saben que la palabra Babel significa puerta de los dioses o también significa tribunal de los dioses. Interesante. De esto nace todo lo que tiene que ver con orgullo, idolatría, hechicería, y todas las religiones tienen su base por allá, las religiones. No así el Evangelio eterno, que no es una religión. ¿Ya? Meditaba en eso porque en 1 Corintios 13 se hace referencia a esto en el verso 1. Dice, si yo hablase todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que simplemente resuena. Después en el verso 8 hace otra referencia hablando de la profecía. Dice la profecía y el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora dice, nuestro conocimiento especial es incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Entonces nos damos cuenta de que los dones tienen una importancia maravillosa, pero tienen que ver solo con el tiempo temporal nuestro. Tiene que ver solo con el tiempo de nuestra estadía acá en la tierra.
Porque después nosotros, cuando llegue la conclusión de los tiempos, cuando sea restaurado todo, lo que el hombre se dio al enemigo y sea restaurado y recuperado, entonces no vamos a necesitar los idiomas para comunicarnos. En el cielo hay un lenguaje que solo lo conocen los hijos del rey. Pero las lenguas, en definitiva, nacen como un juicio hacia la humanidad. Un juicio que Jehová desata por causa de que vio rebelión en el corazón del hombre. Ellos querían demostrar que sí podían valerse por sí mismos, que ya no tenían que depender de Jehová. Y eso es algo totalmente inaudito. Nadie puede depender de sí mismo, puesto que quien nos creó nos dio el aliento de vida y dice que por el aliento de su boca todo tiene vida y existencia. O sea, si él impidiera que su aliento lo respiráramos, nosotros ya no dejaríamos de ser. Entonces, qué importante es entender que nosotros le debemos respeto y obediencia a nuestro Creador, a nuestro papá. Bien, Yeshua había dado referencias acerca de esto también, hablando en los evangelios, en el capítulo 16 de Marcos, haciendo referencia de que si el que tuviere fe, hay un pedazo chiquito allí donde dice que se hablarán nuevas lenguas, dice que se pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahí hace referencia a las lenguas, a los idiomas. Y después nos encontramos con el capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés, cuando se cumple proféticamente lo que Yeshua prometió en la palabra, ya en el capítulo 14 de Juan, cuando dice, es necesario que yo me vaya, porque de no ser así, no vendrá el Consolador, haciendo referencia al Espíritu de Jehová. Y el día de Pentecostés, de esa fiesta tan maravillosa, dice que los discípulos estaban reunidos y el Espíritu Santo se hizo presente. Llegó como un viento recio, se le aparecieron como lenguas repartidas de fuego sobre las cabezas de ellos, fueron ungidos ese día y comenzaron a hablar en idiomas, en distintos idiomas. Y en esa fiesta habían llegado los judíos que estaban dispersos, el pueblo de Israel que estaba disperso en otras naciones a celebrar esa fiesta. Viajaban de una nación, de sus naciones, para estar en esa fiesta de los tabernáculos. Y dice la Escritura que esa gente que vino a la fiesta escuchaba a los apóstoles hablar maravillas de parte de Jehová en las lenguas en las que ellos nacieron, en los idiomas que ellos conocían de sus naciones. Fue algo tremendo. Y habían de 15 naciones, gente que vino de 15 naciones diferentes, que tenían diferentes idiomas, pero los apóstoles, guiados por el Espíritu, hablaban esos idiomas y les anunciaron las maravillas del Padre a esos hombres, a ese pueblo. Creo que nuestro papá, de una u otra forma, busca el que el hombre que se aleja vuelva a él,
manifestándole su misericordia, haciéndolos reaccionar. Ese día realmente fue tremendo. Y siguió. Después en la casa de Cornelio, en Samaria, y después hace referencia a Pablo también en esta carta de Corintios, donde en su inicio dice que la quejilá de Corinto había sido llena de toda sabiduría, de toda gracia, no faltaban los dones, estaban llenos de todo, pero sin embargo seguían siendo carnales. O sea, por más que recibieron la llenura del Espíritu, no dejaron de ser carnales, porque el proceso de transformación, de cambio, es algo que también lo opera el Espíritu. Dice, y el que comenzó en ustedes una obra de cambio, la va a perfeccionar hasta el día de Yeshua. Entonces hay gente que a veces cree que por el hecho de tener experiencia con el Espíritu ya lo lograron todo. No, amados, no seamos ingenuos. El Espíritu nos capacita justamente para nuestro crecimiento. Y eso tiene que ver con esa transformación de ser un hombre carnal a convertirnos en hombres espirituales, de ser hijos bastardos a convertirnos realmente en hijos verdaderos del Padre. Así que, haciendo como una referencia a todo esto, y yo quería compartirles, no sé, pastor, ¿tienes algo más que agregar a esto? Sí, es interesante primero el primer capítulo que leíste de Primera de Corintios, dice, donde habla acerca de las lenguas, dice lenguas humanas o de ángeles o angelicales. Sí. Es interesante que el apóstol ahí especifica qué tipo de lenguas. Exacto. ¿Cierto? Son humanas o angelicales, pero estas lenguas angelicales son entendibles. No es cualquier cosa, cualquier disparate, ¿cierto? Es muy poderoso eso. Y como el Eterno, Yeshua mismo dice, ¿cómo seremos llevados a toda verdad? Dice. Él dice, yo me voy y es necesario que yo me vaya, ¿cierto? Cuando hace referencia a la venida del Espíritu de Jehová, dice, hay algo muy poderoso ahí, dice Yeshua, que el Espíritu de Jehová no dirá cualquier cosa, dice que va a tomar de lo de él. ¿Quién? De Yeshua, a enseñárselo a la Quejilá. Entonces es interesante porque toda manifestación la provoca el espíritu de Yeshua. La capacidad de Yeshua, ¿cierto? Para los hombres. Y a través de esto va esto también que decías sobre las lenguas tanto del reino, ¿cierto? Como las lenguas humanas, los idiomas que hoy en día tenemos, ¿cierto? Tener una claridad que no es cualquier tipo de lengua, no es cualquier disparate que hoy oímos, y quizás también nos enseñaron a nosotros, ¿cierto? Que creíamos que eran angelicales, pero cuando son angelicales están determinando algo de parte del Eterno, están intuyendo algo de parte del Eterno. Yo he tenido experiencia con algunos hombres hijos del Eterno, no hablaban los idiomas de las naciones, y se les fue repartido, empezaron a hablar. Y ministran en naciones que no son su lenguaje. Como también, una sola vez he visto una experiencia de una lengua angelical, pero fue muy clarito lo que el Eterno quería decir a través de ese hombre, en esa lengua angelical.
porque pudimos entenderla también. ¿Mm? Entonces, no era lo que se dice hoy, trabajar, rabejé, lo puede decir cualquiera. Fue impresionante esa vez que hubo una lengua angelical, lo que pasó, cómo el ámbito cambió. Creo, como tú decías, que eso, la repartición que hubo en Pentecostés, ¿cierto? Debe haber sido impresionante, porque los que no estaban metidos estaban maravillados. Entonces, eh, hay que entender esto y echar por tierra que siempre en esta manifestación de que vengan las lenguas del Espíritu, a dar, debe ser algo entendible. Porque siempre el Eterno va a hablar a través de ti o de mí, de cualquier hermano, a través de esta lengua para decir algo, para edificar algo. Entonces, ¿por qué se produjo en Pentecostés? ¿Cierto? Las lenguas que se repartieron, que dice que se entendía todo lo que se estaba diciendo. Los que venían de otras naciones dice que se entendían en su mismo lenguaje. O sea, Claro. había un mover que va a traer un solo sentido del lenguaje, ¿cierto? Que se oiga. O sea, el mensaje que el reino quiere dar, los cielos quiere dar. Entonces, se ha muy, muy mal interpretado, adoctrinado de una manera incorrecta, como tú decías, el requisito que había antes o se nos imponía para servir, tenías que hablar lengua. O para hacer cualquier servicio tenías que hablar lengua. Si no hablabas lengua, todavía no eras bautizado por el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Eso es una doctrina media extraña. Ahora estamos viendo que es algo diferente el mensaje que el Eterno nos da a través de las lenguas. Claro. Yo me nací en una época donde había un apogeo en esto. Claro. Yo me nací en un mover grande del Espíritu. Y no fuimos los únicos. Muchas congregaciones experimentaron en aquella época, en los años 70, algo tremendo, por lo menos en Chile. Lo triste fue que después comenzaron a salir doctrinas que eran medias extremistas, al grado de que habían denominaciones, por ejemplo, que no permitían a los hermanos ocupar cargos en la congregación si no hablaban lengua. Claro. Y entonces muchos, para poder acceder, porque siempre hay gente que también busca acceder a cargos, entonces mucha gente se les enseñaba a decir ciertas cosas para mostrar a los líderes que realmente habían sido llenos del Espíritu. Claro. Porque se decía que lo que realmente se mostraba o la forma de saber cuándo una persona era llena del Espíritu era que hablaba lengua. Claro. Pero no necesariamente para ser lleno del Espíritu debe hablarse lengua. Nosotros experimentamos en nuestra congregación gente que nunca habló lengua, pero tenía otros dones. Tenían dones de fe, tenían don de profecía, Claro. tenían otros dones. Y Exacto. veíamos la gloria del Señor a través de esas personas y no hablaban lengua. Exacto. Otros tenían el don de discernimiento y no hablaban lengua. Otros tenían don de sanidad y no hablaban lengua.
entonces podríamos decir que no eran llenos del Espíritu. Entonces se generaron terribles contradicciones. Y bueno, esto llevó también a que la quejilá experimentaran divisiones, separaciones, se pelaban unos a otros. En fin, se sembró mucha cizaña por posturas tan marcadas que no tenían que ver realmente con lo que dice la Escritura, con el amor. Por eso dice, ¿de qué sirve que yo hable lenguas humanas, idiomas humanos, lenguas angélicas, pero si yo no amo, no sirve de nada, es un metal que simplemente resuena. Y el amor se caracteriza ¿por qué? Por la unidad, por Ejad, porque Jehová es Ejad, es uno. De eso nos habló Yeshua en el capítulo 17 de Juan, de la unidad del amor. Y quería, para que entendamos todo esto, hay un capítulo, el capítulo 14, que hace referencia hasta el verso 25 exclusivamente de las lenguas y de la profecía. Se hace referencia de lo importante que es la profecía frente a lo que es la lengua. Y quiero compartirles esta lectura, irla leyendo para irla desglosando. Dice que el amor sea su meta más alta, porque de nada sirve tener todos los dones del Espíritu si no sabemos amar. En el amor se sabe perdonar, en el amor se sabe tener paciencia, en el amor se practica justicia. Todo lo que hace referencia al capítulo 13 y que se marca acerca del amor. Así que por eso dice que el amor sea la meta más alta. Los dones del Espíritu no pueden funcionar sin el amor. Y mira, Erwin, mira qué poderoso esto, porque Yeshua mismo dice, el que guarda mis mandamientos refleja que me ama. Muy conectado. Claro, el que se mueve la instrucción y ama la instrucción del Eterno, ¿cierto? Está reflejando que realmente ama. Claro. Hay un principio que va conectado con esto que estás diciendo. El verdadero amor que se va a manifestar en nosotros es cuando amemos las instrucciones. Yeshua dice esto, el que ama mi palabra y la guarda, ama al que me envió, ¿cierto? Exacto. Entonces, esto es poderoso. Y a eso nomás agregar bueno, la base... ¿sí? Dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues, si alguien tiene la capacidad de hablar en lengua, le hablará solo a Elohim, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Las personas que hablan en lengua se fortalecen a sí mismas, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la quejilá. ¿Se da cuenta cómo Pablo trata de establecer el equilibrio en la quejilá de Corintios? Porque acá estaban desequilibrados. Habían divisiones justamente por las capacidades. Y como uno las ha visto a través de la historia, es como si
la gente comenzara a mirar en menos de repente a alguien que habla lengua y ve como a alguien más superior al que profetiza, o ve incluso al que hace milagro mucho más grande que el que profetiza. No logramos nosotros discernir la unidad de la quejilá. Y cuando existen rivalidades, hermano, el espíritu que opera ahí es un espíritu de orgullo, un espíritu de división, un espíritu de rebelión, donde nadie se sujeta a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Yeshua. Por eso se habla de un cuerpo con diferentes miembros, pero todo el cuerpo funciona en armonía. De esa forma, las capacidades que se le entregan a los miembros de este cuerpo para su crecimiento tienen que desarrollarse en armonía, en comunión, en el respeto. Así es. No comenzarnos a mirar en menos o a pensar que yo soy más que el otro. No. Claro. Todas esas cosas se las trata de echar por tierra. Por eso es que se habla tanto acerca de este tema en este capítulo. Y, Erwin, qué bueno esto, porque muchas veces se olvida esto de la edificación del cuerpo. Para eso están los dones, y se va mucho al extremo a realzar el don que tiene el hermano y lo que hace, ¿cierto? Claro. Se realza, no, el hermano es poderoso en esto, y se desentiende de toda la quejilá, yendo al extremo con una sola persona, o dos o tres que tengan. Entonces ahí no se puede manifestar la edificación Claro. del cuerpo. Esto pasó, No. esto pasó y Eso sigue pasando. Yo me división. encuentro con gente de iglesia normal, que dice, no, hermano, yo tengo este don y por eso que trabajo con el pastor. Pero es toda la quejilá funcionando en los dones del Eterno. Claro. Cada uno, lo menos, tiene un don. Todos tienen que ir en una sola dirección, en edificar el cuerpo. Entonces vamos sacando cosas en claro. El don de lengua, sin que esté el don de interpretación de ese idioma, solo sirve para edificar a la persona que habla lengua por el poder del Espíritu, pero no edifica a la quejilá porque nadie le entiende. Claro. Entonces, esa es la diferencia entre un don que necesita ser acompañado de un intérprete a alguien que profetiza y entrega un mensaje claro que todos pueden oír y entender. Seguimos. Claro. Dice el verso 5, yo desearía que todos pudieran hablar en lengua, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lengua, a menos que alguien interprete lo que dice, para que toda la quejilá se fortalezca. ¿En qué se está haciendo hincapié? En el trabajo de los dones, en el fortalecimiento. El fortalecimiento tiene que ver con edificación, con crecimiento, con madurez. ¿Se dan cuenta? Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos, les hablara un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda.
aún los instrumentos inanimados, como la flauta y el arpa, tienen que emitir sonidos nítidos, o nadie reconocerá la melodía. Claro. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Miren las comparaciones que está haciendo Pablo acá, para que podamos entender que los dones sirven para edificar y tiene que ser algo que el resto lo pueda entender. Las lenguas solo edifican a la persona que las pronuncia cuando el espíritu lo determina, no es cuando el hombre quiere tampoco. Porque el asunto hoy se ha vuelto tan carnal Claro. que toda una reunión, una persona habla lenguas. Y el asunto es que la Escritura dice que si no hay un intérprete, el hombre debe callar en la congregación o debe hablar lengua para sí mismo, pero que no cause un estorbo. Pero ¿qué sucedía en las reuniones? No había intérprete y el que hablaba lengua lo hacía voz en cuello. Entonces, todo era una interferencia para el que profetizaba y quería entregar un mensaje que era claro. ¿Por qué? Porque existía esta famosa competencia. Yo quiero demostrar que estoy lleno del Espíritu. No Claro. necesitamos andar demostrando que estamos llenos del Espíritu. ¿Cuál va a ser la mejor demostración? Mi vida de amor, mi vida de obediencia, mi vida de justicia. Porque si hay algo que va a demostrar que yo tengo al Espíritu, es que el Espíritu me vaya transformando, me vaya cambiando y yo me vaya alineando a la verdad, a vivir como Jehová quiere que vivan sus hijos. Claro. Esa es la realidad. Claro. Yo no tengo Otra que cosa hacer que alarde. igual, perdón, otra cosa que igual pasaba y sigue pasando, que yo lo viví, por ejemplo, un hermano vino y me empezó a hablar y yo lo escuché y después quería orar, me empieza a orar en lengua. Entonces, yo me sentí incómodo, porque no sabía qué me estaba diciendo, porque hubo una época en que usaba las lenguas para reprender, para echar demonios fuera, pero las lenguas no eran más hechiceras que angelicales. Entonces, yo recuerdo en la iglesia donde estuve, donde aprendí esto de las lenguas, nos ministraba, decía, practique esta noche, nos dio una palabra para que practicáramos. Entonces, a medida que tú estás con todo el amor, toda la euforia, toda el alma, ¿cierto? Uno se deja llevar. Claro, se dejaba llevar. Y empezaba a balbucear cosas y yo pensé que ya estaba hablando en lengua. Resulta que un día me grabo y resulta que no estaba diciendo no tenía ni patas ni cabeza lo que estaba diciendo. Porque después me encuentro que la mayoría había como una marca, todos decían la misma palabra, no decían que hablaban en lengua. Entonces, no sé si tú te das cuenta que muchas veces escuchas a hombres en la televisión, en la radio, y es la misma expresión de lengua, Sí. como algo marcado. Pero, ¿qué dice eso? ¿Entiendes? Al final la usan como una muletilla nada más. Claro, claro. Cuando ya no tienen que decir, entonces prefieren a expresar ciertos ruidos vocales. Claro. Pero las usan para impresionar. Yo no tengo que impresionar a nadie. Exacto. Eso es. Dice más abajo,
Lo mismo ocurre en el verso 9. Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podría saber lo que ustedes dicen? Igual estarían hablando al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya sea que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la quejilá. Sigue Pablo tratando de que nosotros tengamos claro que todas las capacidades del Espíritu sirven para fortalecer a la quejilá, para animar, para consolar, para edificar a la quejilá. En el verso 13 dice, por lo tanto, el que habla en lengua también debería, dice, pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues, si oro en lengua, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con las palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con las palabras que entiendo. Pues, si alabas a Elohim solo en el espíritu, ¿cómo podrían los que no entienden alabar a Jehová contigo? ¿Cómo podrían unirse a tu agradecimiento cuando no entienden lo que dice? Tú darás gracias, muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. ¿Se dan cuenta cómo Pablo estaba tratando de ordenar a la quejilá de Corinto? Era todo un desorden. Nadie entendía nada de lo que sucedía en la reunión. Era una competencia entre los que hablaban lengua. Y más adelante lo dice, se los dice. Dice, yo le agradezco a Elohim que hablo en lengua más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de quejilá, para ayudar a otro, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles. ¡Wow! ¿A qué grado había llegado la quejilá? Los infantiles tienen características. No toman nada en serio. Por todo se duelen. Por todo se sienten mal. En un momento están con todas las pilas, al otro momento ya se le acabaron las pilas. Bueno, un tiempo hablaban tanto de pilas. Era todo un tema en la iglesia, en la quejilá de Corinto. Sí, realmente. Ahí mira, en mi versión el 20, dice, hermano, no piensen ustedes como niños, sino que sean como niños para hacer lo malo, o sean adultos,
en su modo de pensar. Poderoso. Es poderoso. Claro, no tengan mente pensamientos de niños, sino que sean como niños a lo malo, dice. Claro. Es interesante esto. Ahí, para que también lo leo para que se comprenda también en las versiones que puedan tener mis hermanos igual. Está linda esa versión que la que estás leyendo. Dice más abajo, después que le dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebé en cuanto a la maldad, pero Claro. maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños, mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice Jehová. Yo debo entender que si yo hablo lengua y no hay intérprete, debo bajar el volumen, debo orar para mí mismo o orar todo lo que yo quiera en lengua estando encerrado en mi cuarto. Claro. Porque el hacerlo me edifica. Dice que quien habla lengua se edifica a sí mismo. Pero Pablo aconseja, pidan oración, interpretar. Yo viví varias experiencias, tanto en esto de hablar lengua y luego interpretar, o simplemente orar lengua y escuchar a otro interpretar. Vivimos algunas experiencias con la pastora incluso, en algunas de nuestras reuniones. Dice, así que, como ven, el hablar en lengua, verso 22, así que como ven, el hablar en lenguas es una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la Quejilá y oye a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entra en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Elohim declarando, en verdad Elohim está aquí entre ustedes. Es interesante. Luego más abajo dice, ahora bien, en el verso 26, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. ¿Ah? Ya se habló bastante. Hagamos un resumen. Dice, cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Jehová le haya dado, otro hablará en lengua y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes.
No es competencia, hermanos. Por eso es que es importante que los dones funcionen de acuerdo al amor. Si yo tengo discernimiento de que soy parte de un organismo, de un cuerpo, y que mi hermano necesita crecer tanto como yo, todo lo que hagamos debe ser con ese sentido de dar crecimiento. Si yo crezco, va a crecer el otro. Si el otro crece, voy a crecer yo. Somos parte de un mismo cuerpo. Entonces no tendríamos que lastimarnos ni causarnos daño, ni hacer diferencia entre uno y otro, ni hablar mal el uno del otro, no sentirme superior al otro. No. Cuando nosotros actuamos de esa manera, realmente estamos siendo usados por el enemigo, no por el espíritu de Jehová, que es Ejad, es uno, es unidad. Así es. Así es. Sí. Poderoso es poder discernir el cuerpo en esta, porque todo se hace, como decía al principio, el amor es fundamental, porque cuando tenga alguna profecía o tenga alguna palabra que entregar o hable alguna lengua extraña, como dice aquí, debo sujetarme a la humildad de Yeshua. Claro. Pensar que todo lo que nace, que yo no lo puedo manejar o fabricar yo, va a venir del amado y va a traer edificación, va a traer aliento y consuelo sobre la quejilá a la cual pertenezco. Porque ahí voy a demostrar que tengo un sentido de pertenencia también, que amo a los demás. No estoy ahí para ser mejor ni ser el mayor, ¿cierto? Sino que estoy para hacer un aporte. Exacto. Por esa razón, Jehová también nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de ser cobarde, pero claro, sí espíritu de amor y de dominio propio. Claro. Los dones funcionan en el amor, pero en mí también debe funcionar el dominio propio. Exacto. Y el dominio propio también viene del espíritu. Exacto. O sea, debo encontrar el equilibrio en esto. Pablo lo trata de explicar más abajo. Dice, en el verso 27, hablando un poco de lo que leímos en el verso 26, dice, ahora bien, hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan como quejilá, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial de parte de Jehová que le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar lengua. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la quejilá y hablar en lengua a Jehová en forma privada. Que otros 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Cuando se habla de que los demás evalúen, acá
se está hablando a los que tienen don de discernimiento. Deben evaluar qué espíritu se mueve. ¿Quién es el que está usando a la persona que profetiza? ¿Quién es el que usa al que habla lengua? O sea, no todo lo que pasa en una reunión viene de parte del espíritu de Jehová. Hay gente que anda en la carne, entonces son usados también por el espíritu de mentira, espíritu de error. Yo estuve en congregaciones, hermano, donde había gente que se creía profeta. ¿Y cuál era la profecía? Escuché mucho de esto. Gente que se exigía, por ejemplo, en algunas congregaciones donde se exige un uniforme para estar en el coro. En algunas congregaciones exigían camisa blanca, manga larga, cerrada totalmente al cuello, en fin. Y si alguna hermana iba de manga corta, o de una blusita con manga corta, entonces de repente se levantaban las profetas y le comenzaban a decir, esto dice el Señor, si tú no te pones una blusa manga larga, voy a tocar a uno de tus hijos. Y hablaban tanta estupidez que escuché y que viví. Y ahí usaban la lengua, hablaban en Usaban lengua. la lengua, usaban la lengua, usaban la danza, todo era una mezcla de cosas. Y lo triste es que la mayoría de esos hermanos, nadie se atrevía a decir si eso estaba bien o eso estaba mal. Yo recuerdo que muchas veces me tocó tocar esos temas en las reuniones de líderes y poner estas cosas a la luz de la escritura. Y me preguntaban, ¿y usted, hermano Erwin, qué opina? Me decían. Y yo nunca les di mi opinión, les leí la palabra. Porque dar la opinión, hermano, a veces está basado más en conceptos y ideas propias. No hay mejor que leer la escritura y que Jehová nos hable. Porque eso no es una opinión. Claro. Así dice más abajo, pero si alguien dice, y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación de parte de Jehová, el que está hablando debe callarse. Verso 31. De esa manera, todos los que profeticen tendrán un turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Sinónimo de ser fortalecidos, de animar. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y pueden turnarse con otros. Acá recuerda que les hablaba yo del dominio propio, que es dado de parte del espíritu. Tanto los que profetizan, los que hablan lengua, los que interpretan, los dones que se tengan, hermano, necesitamos tener el control propio. Puede que alguien esté profetizando y de repente el Señor levante a otro. ¿Qué debo hacer yo? ¿Levantar la voz para que el otro no hable? No. Debo callarme, permitir que el otro exprese lo que el Espíritu está
entregando. Pero estos desórdenes siempre se vivieron en la congregación, en muchos lugares. Y la gente, en vez de irse contenta de una reunión, se iban todos mal, hablando mal del otro. y toda una historia de gente que después perdía las ganas, se quedaban en casa, por este tipo de situación, por no ser amorosos y por no usar el don de dominio propio. Claro. Bueno, así que ahí vamos, está interesante esto y lo vamos a seguir profundizando, porque por eso que hemos cerrado y hemos explicado tantas cosas, porque se interpretó mal. Como se interpretó mal, se funcionó mal, se accionó mal. Entonces, vamos a seguir viendo al Ruaj del Eterno, que nos siga trayendo revelación en cómo usar los dones que se nos ha dado. Ya hemos ido sacando muchos paradigmas de lo que hemos visto, y este era uno principal que fue mucho auge, mucho hasta el día de hoy. Como toda la palabra ha venido diciendo, debe haber claridad, debe haber madurez, ¿cierto? Y estábamos hablando del dominio propio, y sobre todo, amado, fuimos escogidos como un cuerpo, como un ejak, ¿cierto? Cada uno que fue llamado por el Eterno tiene un aporte para crecer. Cada uno se le ha dado una función y la capacidad de ejecutar esa función a través de las riquezas del Eterno. Son los dones, que son los servicios, y lo que debemos de pedir, animándole, es esto: crecer, madurar, para usarlos bien, saber que no está para usarlo en una posición alta, sino que en medio. Es parte de ese pueblo también. Tú, si tienes el don de profecía o eres profeta, necesitas la quejilá para que eso se extienda en ti. Y cualquier don, necesitamos el cuerpo, la quejilá. Por sobre todo, el amor de Jehová en nosotros. Así que agradecemos al Eterno, Erwin, por permitirnos abrir este espacio, ¿cierto? En cuanto a esto, sé que estamos creciendo. Y los dones siendo activados, aquellos que han ido escuchando, aprendiendo lo que se les fue dado, ¿cierto? Por el Eterno. Y están encontrando su identidad de hijo. Esta es la idea del plano del Eterno sobre nuestras vidas. Entonces, interesante. Ahora, dejamos esta pregunta. Si tú hablas de lengua, ¿crees que es la lengua correcta con respecto a lo que hoy estamos incluyendo? O quizás debes de renunciar a esa palabra, a ese barbuceo, que de todas maneras tu vida dice que si hablas lengua, hazlo en privado y vas a ser edificado. Tu vida está siendo edificado con esa lengua que dijeron o tú creíste que era una lengua angelical. Entonces, son muchas preguntas que debemos hacernos ahora. ¿Qué paradigma debe caer de nosotros? Obviamente los que vienen de iglesias normales, ¿cierto? Porque el Eterno no vino a levantar una iglesia, vino a levantar un pueblo. Vino a levantar un pueblo con
las riquezas, con sus delicias de su corazón. Están ahí, están expuestas en la Biblia. No tiene que venir una revelación para eso. Entonces, agradecemos a Jehová por esto tan precioso, por este tesoro que nos ha dado, amado. Yo sé que esto abarca cada don que hemos ido tratando, abarcado. Pero también la idea es que usted los descubra, los trabaje. Y llevarte también que te interese y te incluyas a buscar. ¿Qué me habrá dado el Eterno a mí? ¿A dónde está? ¿Cómo lo puedo activar? ¿Cómo puedo hacerlo funcionar? ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo puede fortalecerse más este don? Así que, amado Erwin, qué fuerte y qué poderosa es su palabra. Amén. Así que, bueno, amado querido, como cada miércoles, cada Shabbat decimos, somos un vehículo. Agradecemos al Señor que nos pueda estar instruyendo para instruirle. Así que, bueno, te pido que ahí te estés despidiendo y también dejes algo marcado en esta noche a través de esto Amén. que tenemos. Les comparto lo último que queda, que es el último versículo que dice en el verso 37, dice, si alguien afirma ser profeta o piensa ser espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato de Jehová mismo. O sea, Pablo estaba poniendo orden. Y se ve que habían unos que no estaban muy contentos con esto. Por eso Pablo los encara directamente y luego les dice, por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lengua. Pero asegúrese de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Porque si esto se hace en una reunión, un desorden en el que nadie entiende nada de lo que se dice, de lo que se profetiza o se interpreta, entonces nadie realmente se iría a su casa contento y edificado. Por eso es importante valorar lo que el otro tiene. No soy el único en una reunión, hay otros que también tienen dones. Y el Espíritu usa a cada uno como Él quiere. Entonces debemos dejarnos guiar realmente por el Espíritu. Tenemos que ser sensibles, ser humildes, ser mansos. No es competencia, es edificación para crecer. Así es. Ahí uno de los versículos dice, porque Dios es un Dios de paz, no de confusión. Amén. Así es. Entonces, eso es. Todo lo que viene de Él trae paz, no trae confusión. Debemos entrar nuestra mente en esta paz y no haya confusión en nosotros, ni hacer confusión, ¿cierto? Entonces, ahí está. Está todo claramente para nosotros de parte de Él. Así que no hay camino de confusión. Así. Hoy abarcamos entonces dos dones que creo que la Escritura ha sido bastante clara. No hay mejor enseñanza que ella para nosotros. Exacto. Así que, amados queridos, que el Eterno
siga prosperándoles en el conocimiento de Él, estableciendo sus principios y nos enseñe cada día a guardar su palabra y ponerla en práctica. Amén. Como hemos estado insistiendo, que a través de ella, la instrucción, la pasión de ella, hará que sus recursos estén en nuestro favor y manifestados, ¿cierto? Y nuestros días se alargarán. Dice, hay algo que me ha impactado en varios versículos que leo, dice que él abre su mano para alimentar a aquellos que le aman, a aquellos que aman su justicia, y Él les prosperará. No tendrán falta de ningún bien. Hay algo que va a manifestar, va a suplir la necesidad, que yo tenga pasión por su palabra, por caminar en sus instrucciones, tal cual como Él las dice. La lucha es cuando miramos a este mundo y echamos nuestra fuerza y nuestros días, nuestras horas, viene agotamiento. No estoy diciendo que debemos dejar de trabajar o de buscar los recursos, sino que tiene preparados esos recursos, con paz, con amor, con gozo, pero hay algo, Erwin, que Él anhela de nosotros fuertemente, que nos instruyamos, le conozcamos. Amén. Porque así vamos a ver todo el plan que tiene y las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, echamos por tierra, somos gente normales, somos, ¿cierto?, uno más del montón, somos hijos del Eterno. Amén. Escogidos por Él para dar a conocer esas virtudes de su palabra a nuestras familias, amigos, a los lugares donde vivimos, y llamados a edificar la quejilá unos a otros. Así que, shalom, amado, shalom, shalom, les amamos, les abrazamos y sean muy bendecidos a través de esta instrucción. Amén, amén. Shalom. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Abrazotes.